es justamente el diagrama de sectores, más conocido como la torta. Entonces, este diagrama, tal como su nombre indica, considera al 100% de los datos en un círculo. Entonces, aquí es donde tenemos que tener el 100% de nuestra información. ¿Y en qué consiste este diagrama? En dividir por áreas los porcentajes de cada dato. Entonces, un diagrama específicamente que se realiza con la columna de los porcentajes simples, no acumulados. Entonces, es muy fácil de distinguir el pedazo que tiene, o el pedazo más grande será aquel que tiene mayor porcentaje y así sucesivamente. Entonces, a eso se refiere. Hay dos formas de graficar. Uno sería considerando el antecedente de que esto quiere decir que el gráfico cumple el 100% o el círculo tiene el 100% de la información. Y entonces podemos nosotros pensar que si la mitad es el 50, cada uno de estos pedazos sería 25, cada uno de estos si los dividimos 12.5, y entonces así podemos más o menos tener un criterio de qué tamaño debería cubrir, como el dato que usamos es el porcentaje, contando con él, podemos nosotros a mano alzada más o menos guiarnos por estos porcentajes relacionados al 100%, y ya tendríamos más o menos gráfica de forma rápida. Pero hay casos en los que se pide demasiada exactitud y que el tamaño de los pedazos del diagrama de sectores sean exactos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos asumir todo el círculo que cumple 360 grados, y lo que había que hacer es transformar con una regla de 3 las frecuencias o la frecuencia relativa, multiplicando por los 360 grados. Entonces vamos a ir transformando los valores de las frecuencias en porcentajes, en grados respecto al círculo completo. Obviamente esto nos va a dar un tamaño mucho más exacto, y habría que dividir esto con un transportador, etc. Entonces ahí están nuestros 360 grados. Imaginemos un ejemplo de este tipo. Tenemos las X y tenemos las frecuencias absolutas. Entonces, podemos hacer un diagrama de sectores, pero para eso necesito completar, digamos, la columna de los porcentajes, si quisiera hacer a mano alzada. Si no, como la fórmula simplemente consideraba las frecuencias, entonces podemos decir la frecuencia, la primera, por 360 entre 100. Y esto es lo mismo que la columna del H, y entonces vamos a ir obteniendo valores en grados. Ahí están todos nuestros cálculos, y a partir de ello podemos nosotros ya obtener un gráfico extremadamente exacto. Entonces, este gráfico es bastante usual. ¿Cómo es la interpretación? Mejor si es con colores para que nos guiemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que el tamaño más grande corresponde a aquellos que tienen 2 caries con un 35%. Le sigue los niños que tienen 0 caries con un 25%. Le sigue los que tienen una carie con 20%. Entonces, fíjense que es muy sencillo la interpretación. Pero no a todos se puede utilizar el diagrama de sectores. Dependerá para qué tipo de ejemplos o cuándo nos pidan. Entonces es un gráfico, como les he dicho, muy sencillito, pero muy fácil de interpretar. Bueno, entonces ahí tenemos las dos formas de graficar. Otros gráficos. Bueno, hasta ahora hemos visto entonces más o menos la aplicación de las columnas de frecuencias absolutas, o sea, el grupo inicial. ¿Qué sucede con el siguiente grupo de frecuencias acumuladas? Podemos graficar el polígono acumulado o la ojiva, más conocida como la ojiva, que en realidad es igual que el polígono, una curva creciente. En nuestro caso puede ser creciente o decreciente, pero la que más se utiliza es la ojiva creciente. ¿En qué consiste? Consiste en un gráfico X versus frecuencia acumulada.
ya no la frecuencia simple. Entonces, para eso ya sabemos cómo se calcula, etcétera. Veamos este ejemplo. Podemos tener un conjunto de datos de 30 alumnos y dice organizar los datos en una tabla de frecuencias y representar por un polígono u ojiva. Ya habíamos dicho que nosotros conocemos más como la ojiva acumulada. Entonces, esta es la característica. Fíjense, podemos poner en la tabla los valores del 0 al 5, contamos las frecuencias y a partir de ellas sacamos la H minúscula, la F mayúscula, la H y aquí ya sabemos que nos falta la P, etc. Entonces, ¿qué necesitamos? Este gráfico, la ojiva o polígono acumulado, es el gráfico de las X, que son los datos, versus la frecuencia acumulada. Entonces estamos usando esta variable y esta otra. Siempre va a ser una curva creciente. Lo que denota este gráfico es el porcentaje que alcanza, o bueno, el área que alcanza cada uno de los datos sumándose con el otro. Por ejemplo, podemos decir el valor 1 solito, alcanza una frecuencia de 3, ¿no? Aquí está. El 0 alcanza una frecuencia de 3. Ese es nuestro primer dato. O sea que, ¿y qué porcentaje corresponderá también acumulado? Podríamos preguntarnos si nosotros podemos hacer una línea cortada de esta forma, complementando este gráfico, ¿no? Me estoy subiendo mucho. Aquí más o menos. ¿Qué porcentaje corresponde? 10%. ¿No? Entonces, fíjense que podemos ayudarnos con el porcentaje acumulado también. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo marcando estas líneas? Que esta área corresponde al valor 1 y que es el 10%. ¿Qué sucede con el siguiente dato? El siguiente dato es el 1. Aquí está el 1 y la frecuencia alcanza a 5. Entonces, la frecuencia acumulada, estamos trabajando con la acumulada, alcanza a 8. 5, 6, 7, 8. Aquí está. Entonces, podemos volver a marcar y decimos toda esta área, porque ahora está juntando los dos valores, corresponde al 27%, por ejemplo. Entonces, podemos ir sumando. Estos porcentajes son la columna de la P mayúscula que podemos ir complementando. Entonces, ¿qué nos denota este gráfico? Lo que nos está diciendo es qué espacio, qué porcentaje cubren los valores acumulados, ¿no? Entonces, aquí está el espacio y aquí están los porcentajes. Fíjense, entre el 1 y 2 cubren el 27. Con el 3 más, que sería alcanzaría con el valor 3, que es el 2, en todo caso, alcanzamos un 57. O sea que con los 3 primeros hemos avanzado más que la media, que sería 50%. Entonces aquí estaríamos hablando de un 57. ¿Qué ocurre con estos otros? Parece que son mucho más pequeños porque fíjense que su crecimiento va disminuyendo, ¿no? Ya no es una pendiente muy alta, sino va disminuyendo. Entonces, ¿en qué casos se utiliza este tipo de análisis? Cuando quiero saber valores acumulados, ya sea porcentuales, por áreas, etcétera. Entonces, siempre va a ser una curva creciente, no va a ser como en el polígono de frecuencias sube, baja, dependiendo de esta columna, sino como es la acumulada, siempre va a ir incrementándose hasta llegar al último dato, que en este caso sería 30, con el 100%. Entonces aquí seguro tenemos el 100%. Entonces es un gráfico que depende mucho el uso que se vaya a dar. Lo más frecuente que se usa es el histograma, el polígono de frecuencias y sectores. Entonces, como que estos no mucho, pero puede ser que en algún caso nos pidan realizar una ojiva acumulada, digamos. Entonces ya sabemos cómo se grafica esta ojiva acumulada. ¿Qué más? ¿Tenemos alguno más? No, creo que con eso, como les había mencionado al principio,
Hay muchos gráficos, pero lo más usual son estos que estamos mostrando. Seguro poco a poco vamos a ver algún otro más, pero lo más representativo son estos. Entonces, cuando nos piden un gráfico cualquiera, uno puede elegir realizar un histograma, un polígono o un gráfico de sectores o en algún caso este otro que estamos mencionando aquí. Entonces, esos son los gráficos más usuales. Si no hay dudas, podemos ver el ejercicio que teníamos.